Buenos días. Aquí Ferromón 047 con algo que decir. Continuando con la conversación de ayer sobre racismo, lo que nos va a permitir un racimo de racismo yo he descubierto en mi caminar que el color más despreciado, que la raza más despreciada, es la pobreza. Quien pertenece a esa raza, sea temporal o permanente, siempre será discriminado. Y castigado hasta por lo que no hace o lo que no sabe. Resulta que la esclavitud de la raza negra africana se diría que fue por su color de piel. Pero yo no lo considero así. Porque la esclavitud existe probablemente antes que la historia. Antes de la historia ya existía alguna forma de esclavitud. En realidad, yo veo que fueron hecho una industria, un negocio, porque eran muy subdesarrollados. No iban a la par con las demás sociedades más avanzadas de la época y no tenían cómo defenderse, ni entendían cómo se medía la riqueza en los demás sitios del mundo. Solo lo supieron cuando le llevaron y le crearon las necesidades de las mercancías que le propusieron. Y como en ese momento no había capacidad de aprovechar ni de determinar dónde y cómo extraer los recursos necesarios o importantes, vieron un recurso preciado, preciado en Occidente, la mano esclava, que incluía todo el cuerpo y la vida. De ahí resultó que se hicieron hasta exposiciones para su venta. Pensando en eso, yo puedo ver que llegado el momento que África se desarrolle, será visto de otra manera.
Y como resultado tendremos que como seres humanos iguales, tienen la capacidad para alcanzar los niveles de cualquier otra región del mundo. Se ha creado mucho estigma porque era necesario. Tú no podías ir con la camisa mejor planchada de domingo a la iglesia o el sábado, dependiendo de tu religión, sin tener cómo justificar que tú tendrías decenas de esclavos trabajando para ti, a los que abusaba. Por tanto, debía bajársele la condición de seres humanos. Era inaceptable presentarse al mundo como esclavista de seres humanos y personas decentes y queribles. Y la idea se arraigó con todo lo que hicieron. Sabemos que aunque se trate de tapar, hay fotografías de personas poderosas en el reino de Bélgica, de los belgas, que llegaron a traer niños de África enjaulados para regalarlo a sus hijos como mascotas. Ese es el extremo a que se llegó. Mas sin embargo ahora en algunas de las capitales de Sudáfrica hay hasta blancos reconociendo que para vivir ahí y tener oportunidades mejores es preferible ser negro, cosa que no se puede cambiar. Así que mirando esa fotografía, yo me pongo a imaginar, y si Haití hubiera tenido éxito después de su independencia, y se hubiera organizado y hubiera avanzado, estuviera pasando lo contrario que pasa ahora. Todavía solo a comienzos de siglo, de este siglo, cuando se pudo elegir un gobierno democrático, o de manera democrática, legitimado, que no se pudiera negar su legitimación, los cambios hubieran sido trascendentales. Solo que con el intento de cobrar por el abuso y el robo de que le hicieron, lo derrocaron. Pero si eso no hubiera sucedido, cosa probablemente estúpida, y aún de imaginar, quizá algunos de aquí estuvieran cruzando la frontera a hacer negocio y a trabajar. Lo hicimos arriesgándonos a morir en Yolas para Puerto Rico. Nuestras mujeres se iban a las islas holandesas del Caribe en busca de mejor vida y oportunidades. Nos fuimos muchos a Venezuela y como siempre a Estados Unidos.
estamos en una situación en que provocándonos el sentimiento de racismo basado en la pobreza del vecino, hay mucha gente dominicana que se ha beneficiado. Hay partidos políticos que no han sabido expresar nada positivo que puedan hacer por el país. Solo el ser nacionalistas, entre comillas. Y en momentos de elecciones se han aliado al que tiene los cuartos y hasta han alcanzado posiciones importantes en el Estado, solo con el desprecio de la migración. Y resulta que nosotros tenemos una industria migratoria excelente aquí y afuera. De afuera viene recursos que yo no sé contar. Y aquí las autoridades producen recursos que ni ellos pueden contar. Pero hay una cosa más seria. Los economistas no hablan de la importancia del consumo. Y el consumo es la razón de la producción. Y el Estado se beneficia del consumo. Lo que quiere decir que antes de comenzar el siglo, todas las élites de los países importantes sabían y estaban seguros de que el recurso más importante que tiene una población, una nación, es la población. Y enfrentarlo era difícil por el hecho de la merma de la reproducción en sociedades donde se ve alcanzado un nivel de igualdad entre los géneros y las mujeres, con razón quisieron prepararse y tener la oportunidad de vivir en condiciones equiparables con el hombre. Pero de ahí vemos la apertura a las fronteras. Si en los países no paren, la población disminuirá hasta que desaparecerá. Pero la apertura de la frontera tiene muchísimos inconvenientes. Pero es insustituible a menos que se esfuerce a la reproducción. Y no hay suficiente estímulo para eso. Entonces se crea el dilema que nosotros tenemos prácticamente resuelto. Tenemos más de 2 millones afuera mandando y tenemos más de 2 millones aquí compensativamente, produciendo y consumiendo. Y los mantenemos sin derechos. Y donde yo veo que focalizan más es en la atención de salud.
que ellos pagan con sus impuestos. Que el gobierno no prevea que se necesita más inversión y mejor, no da razón para negar servicios ganados. Además de un derecho inalienable, el derecho a la vida. Por eso me sorprende a veces que nuestras organizaciones sociales, que generalmente defendían el respeto a derechos, tienen miedo o se sumaron a los patrioteros. Y no se va a conseguir una salida justa para ambos. Si ciegamente el gobierno se suma a esos derroteros, con los patrioteros que nos salen caros y que nos crean problemas. Los patrioteros que no serían capaces de ir a defender el territorio. Porque quien usa el territorio para su beneficio personal, generalmente no es el que lo defiende. Lo defiende alguien que tiene el territorio en su corazón. Y estamos siguiendo el juego del imperio, que nos pide que los aceptemos y nos puncha por abajo para que los rechacemos. No les interesamos más fuerte. Nos necesitan más débiles. Ya siempre podrán conseguir lo que quieren. Somos débiles por eso. Y tenemos una industria demasiado importante que depende de la imagen en el exterior. Por eso el juego en contrasentido. Seguiremos con el racismo en el país. Gracias.